Voy a tratar de explicar brevemente la ingeniería del contrato. Como toda investigación tiene formalismos, pero ya voy a tratar de hablar de manera entendible, porque hay estudiantes, hay personas de la industria también, y bueno, también hay investigadores que ya más o menos conocen el tema. Y vamos a hablar de las conclusiones que tenemos y los trabajos futuros en los cuales estamos trabajando aquí en Zacatecas, y que también puede servir si alguien está interesado de la empresa PYME en esta información y incursionar mediante este proyecto en sus empresas. Muy bien, la ingeniería del contrato, como el título lo menciona, se crea en el entorno de outsourcing. Para contextualizar, vamos a establecer lo que es, a lo mejor la mayoría entendemos lo que es el outsourcing de tecnologías y sistemas de información. Para contextualizar y que todos nos enfoquemos en qué es esto, no es más que la cesión o transferencia de alguna parte o la totalidad de algún proceso ligado, ya sea con desarrollo, mantenimiento o explotación, ¿sí? Hay sinónimos, por ejemplo, outsourcing, compra, y el término que se acuñó por el Software Engineering Institute, que es acquisition o adquisición, es más amplio que el outsourcing. Incluye tanto la compra como el derivado de establecer servicios o productos de software. Este concepto empieza por poner una reseña, empecemos a establecer el contexto también, ahí con la empresa Kodak, cuando saca todo su desarrollo, pues ellos en sus inicios se dedican a la fotografía, y ellos necesitaban el departamento de TI, ¿no? Pero no era su core, entonces lo que hacen es externalizar, subcontratar a una empresa para que se hiciera esa gestión. Ahí empieza el boom. Desde ahí hay una curva creciente del uso del outsourcing en TI o en sistemas de información. Y hablando específicamente de México, les quería dar un dato, que el outsourcing de TI para las empresas pymes que están aquí presentes o los estudiantes, en México representa un mercado de $3.200 millones en exportación de software y outsourcing, ¿sí? Por detrás de la India, con una facturación de $20 millones, y Filipinas con $7 millones, según la cifra que tenemos de México, Haití. Como pueden ver, es un sector económico muy explotable. Y hay otro dato más, y que por eso se los quiero recalcar. México actualmente se encuentra dentro de las 4 principales potencias de outsourcing a nivel mundial, por detrás de China, India y Brasil. Es el segundo proveedor de servicios para Estados Unidos, según la consultora Gartner. Y quiero mencionarles un dato, por eso es que recalcábamos en este evento la importancia de las pymes. Según el estudio de México IT, hay 1.500 factorías de software en México. Y el dato importante, si ustedes pueden ver, tenemos micro, pequeña, mediana, hacen el 91%. Y solo tenemos el resto de grandes empresas, ¿sí? Es decir, todo ese mercado que les comenté de $3.200 millones en exportación de software y outsourcing, también tiene una gran presencia en lo que son las pymes, y eso es muy importante. Y es un sector en el cual se puede emerger en este. Ahora bien, dado el auge del outsourcing de los proyectos en este tipo de entornos, el grupo Gartner informa que el 70% de las organizaciones que realizan algún tipo de outsourcing deben de llevar a cabo renegociaciones del contrato. Y según el Software Engineering Institute, ha indicado o ha informado que del 20 al 25% de los grandes proyectos en este tipo fracasan dentro de los 2 años, y el 50% fallan dentro de 5 años. El Software Engineering Institute detectó algunos factores por cual fracasan estos proyectos. Podemos poner que es típico casi en todos los proyectos, ya sea de outsourcing o de desarrollo tradicional, la mala gestión, la pobre definición de los requisitos, los cambios incontrolados de los requisitos, y algo en outsourcing en lo cual nosotros nos enfocamos y fue como encontrar o incursionar en ello, fue la inadecuada selección de proveedores y de procesos de contratación. Aparte, hubo un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos en 40 empresas de diferentes sectores,
indicaron que en este tipo de proyectos, en este tipo de entornos de outsourcing, los clientes o las empresas entrevistadas indican que hay una falta de conocimiento entre el comprador, cliente y el proveedor. La segunda es que hay una falta o una carencia de conocimiento en el desarrollo y establecimiento de los primeros acuerdos con un proveedor. De hecho, nosotros realizamos la tesis con Everis y algo que nos decía un socio de Everis en España nos decía, al final este tipo de proyecto, lo que no esté firmado, no se cumple, ¿cierto? Y en este tipo de proyectos donde tú desfocalizas o mandas a otra región geográfica, ya sea cercana o fuera de tu zona geográfica, lo que no esté firmado no se cumple. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este factor que nosotros detectamos de la inadecuada selección de proveedores y de procesos de contratación, establecimos esta premisa, ¿no? Y vimos, si la mayoría de los proyectos que fracasan, la mayoría de los proyectos que fracasan en este tipo de entornos puede evitarse si el cliente aprendiera a preparar y gestionar adecuadamente el contrato y la gestión de proveedores y de sus contratos. Es decir, de acuerdo a varios autores que han incursionado en el tema de contratos, es un tema olvidado y han evidenciado la importancia de lo que es establecer un buen contrato desde el punto de vista de la ingeniería del software. Muy bien, partiendo de este contexto, nosotros establecimos lo que es el concepto de la ingeniería del contrato. Esto que les voy a explicar tiene mucho sustento también matemático, está muy bien formalizado. Y el concepto de la ingeniería del contrato abarca tres aspectos importantes. En el estudio de esta investigación, y que más adelante voy a presentar los análisis de los contratos que se realizaron, tanto de pequeñas, medianas y grandes, se evidenciaron la falta de este tipo de conceptos o de estos tipos de fases o etapas que establece la ingeniería del contrato. El primer punto que nos dimos cuenta es que muchas empresas, y nos los tecnaron, tengo algún colega que tiene alguna pyme, trabajé con él también en modalidad outsourcing, ellos externalizan todo a Bolivia, se hacen desarrollos, y nos decían, yo cuando establezco un acuerdo, muchas veces se llevan en la mesa, ¿no? Y nosotros buscamos, establecimos, queremos ver qué cláusulas o qué información debo de llevar, debe de tener mi contrato. Pero algo que hacía mención es, en medio redacto un contrato, ¿sí? Ya llevo a cabo el contrato, pero muchas veces no sé qué actividades debo de tener en cuenta antes de formar ese contrato o firmar ese contrato. Entonces lo que nos dimos a la tarea, porque nosotros somos ingenieros de mejora de procesos, fue establecer o identificar y definir los principales aspectos o actividades antes de formalizar un contrato, ¿sí? La segunda, más adelante lo vamos a empezar a explicar, la segunda fue, una vez que establezco el contrato, qué actividades debo de llevar a cabo para firmar un acuerdo de contrato, la segunda fue proveer un modelo de contrato, porque hay mucha carencia. Luego este colega y algunos otros que se nos acercaron nos decían, es que yo entro a Google o googleo o busco información y no encuentro modelos de contratos que me digan cómo establecer, ¿no? Un contrato de proyectos de mantenimiento de outsourcing o desarrollo de una página web o este tipo de cosas. No encuentro esa información que me diga, ¿no? Establezco lo típico, el proveedor tal conmigo establece un contrato de tanto tiempo por tanta cantidad para desarrollarse y ese es su contrato. Y como les digo, en este tipo de proyectos, cuando empiezan los problemas de gestión, lo que no esté firmado, empiezan los problemas. Y la tercera que nos dimos cuenta es que muchas veces al cliente o a la organización que requiere externalizar o quiere un proveedor, también se les envían las propuestas de contrato. O sea, a lo mejor yo soy cliente y necesito un sistema, me vienen varios proveedores, veo que tienen las características que yo quiero y me envían el contrato. Pero muchas de estas organizaciones no saben si ese contrato está bien redactado, no está bien redactado, si tiene la información necesaria que debe de cumplir, etc. Entonces establecimos un método de evaluación, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, continuando con esto, no
puse mi cronómetro, pero el primer punto, como les decía, que nos dimos cuenta, establecimos, o el primer punto que ataca la ingeniería del contrato, fue establecer las actividades antes de formalizar un contrato. Estamos en mejora de procesos software y nosotros nos dimos a la tarea, o este concepto se dio a la tarea de establecer el flujo de actividades antes de llevar a cabo el establecimiento del contrato, que es lo mismo, ¿sí? Para establecer esta secuencia de actividades, este flujo de actividades de manera ordenada, pues hubo un análisis del modelo CMMI para la adquisición, que es una de las constelaciones de CMMI, es similar al desarrollo, pero orientado al entorno de outsourcing o de adquisición. Se analizaron sus 22 áreas y se estableció, se detectó el área que hacía énfasis a cómo establecer, a qué actividades llevar a cabo antes de formalizar un contrato. Las seleccionamos y se estableció esta secuencia, esta interdependencia, la cual está formalizada de manera matemática con uso de matrices, digrafos y cosas por el estilo. Aquí lo estoy presentando de manera resumida de lo que trata, y esta secuencia de información, por ejemplo, que empieza a decir, debes de establecer la estrategia de tu adquisición o de tu outsourcing, establecer el request proposal, el preview, que le llaman como el acuerdo de solicitación, y consecutivamente te va diciendo. También, añadido a este resultado de análisis, se establecieron qué actividades prerequisito antes de lanzar esta secuencia debes de tener, y actividades de soporte. Y algo muy importante que les quería mencionar y que creo que la mayoría de las empresas se están dando cuenta: establecer o usar procesos de X modelos, llámese CMMI, ISO, dentro de una organización. Una empresa no se puede casar con un solo modelo o un solo estándar, ¿sí? Nosotros incursionamos en lo que se llama entornos multimodelo. Todas nuestras actividades son trazadas hacia otros modelos similares. Es decir, si yo tomo una actividad de aquí, es similar a algún modelo, por ejemplo, del PMBOK, por ejemplo, el estándar 12207, que tiene una parte que hace énfasis en el outsourcing, y un modelo paralelo al CMM for Acquisition, que es de la Carnegie, el CML, y todos estos modelos fueron analizados partiendo de esta secuencia para enriquecer y ver esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque una empresa, como ya les comenté, no puede estar casado con un solo modelo, tiene que hacer uso de otras que le enriquezcan su forma de trabajo, y que aparte el cliente, todos los clientes que a veces llegan con las empresas no siempre tienen ISO, no siempre tienen CMMI, no siempre tienen X modelos. Algunos tienen otros modelos que te exigen o te dicen, ¿sabes qué? Tú trabajas CMMI, yo trabajo en ISO, ¿cómo vamos a hacerlo? Ese es el enfoque del entorno multimodelo, y que se fue incrustado en estas actividades. El core, claro, punto de partida es CMMI for Acquisition, pero enriquecido con otros modelos para que cuando se utilice esto, la empresa tenga la ventaja de que también puede trazarse hacia otros modelos. Muy bien, continuando, una vez que establecimos la secuencia de actividades con entorno multimodelo, pues otra de las tareas fuertes fue establecer un modelo de contrato. Para establecer este modelo de contrato, pues se hizo una revisión literaria, se analizan artículos de diferentes autores actuales, también casos de estudio, etc. Una revisión literaria formal, hay un protocolo de revisión sistemática que se le llama, que te ayuda a enfocarte cómo debes de hacer las búsquedas de artículos o publicaciones científicas. Una vez obtenida esto, pues se realizan mapeos de sinónimos, o de palabras o de conceptos que maneja un autor con otro autor, para finalizar y concretar lo que es un modelo de contrato. De toda esta revisión científica, con todos estos pasos que de manera general, pues a lo mejor es muy sencilla, pero bueno, te lo estoy hablando de esta manera para nada más contextualizar. Se estableció lo que es el modelo de contratos. Se encontraron alrededor de 19 cláusulas en el cual se trazaba todo, los conceptos de todo. Esto fue validado con expertos también de Everis, con casos de estudios se mostró, o sea, todavía tiene una validación por detrás.
También nos dimos a la tarea de que una vez que encontramos todas las cláusulas necesarias que fueron validadas, reagruparlas, porque como lo van a ver más adelante, muchos de los contratos ni siquiera tienen estructura ni forma. O sea, por acá hay una información, por acá hay otra, y son muy, inclusive muy difíciles de comprender en su información. Establecimos categorías de los cuales se agrupaban cada una de las cláusulas que eran similares entre ellas, ¿sí? Y establecimos, por ejemplo, la categoría de servicios, la categoría de comunicación, categoría de seguridad, categoría de transición, de duración, por decirlo también. Y una vez que establecimos esta categorización, como uno de los resultados de esta investigación, vimos que los contratos no tenían estructura. Establecemos una estructura en la cual esta información debería de estar reflejada. Una vez que establecimos este modelo de contrato con sus categorizaciones y su estructura, establecimos lo que es el método de evaluación. Este método de evaluación, como ya les dije, uno de las necesidades que nos externaban es que muchas veces los proveedores ya mandan los contratos, ¿no? Porque el cliente no sabe cómo establecer un contrato, pues el proveedor viene y te dice, pues este es el contrato, revísalo y vamos a ver si te gusta o no, pues lo firmamos, y si le falta algo, pero muchas veces el cliente o el que funge como cliente no sabe si la información que está reflejada ahí debe de ir o no debe de ir, ¿no? O si le falta o le quita, o de acuerdo a sus objetivos de negocio que estaba hablando el doctor Hugo anteriormente, se alinean con lo que él espera como expectativa del proveedor. Entonces, el método de evaluación de manera rápida tiene dos criterios. Uno que se basa en el modelo de contrato que definimos anteriormente, es decir, como nosotros detectamos ese modelo de contrato y lo categorizamos y estructuramos, decíamos, toma este modelo de contrato, proveedor te envía su contrato como propuesta y compáralo, ¿sí? Y si cumple con todo nuestro modelo de contrato, pues tendrás más garantía de que se está registrando la información que tú necesitas dentro de este contrato. El otro criterio que se basó fue que también identificamos que no podíamos hacer solo esa trazabilidad, porque de acuerdo a los objetivos de negocio, pues por cada empresa tiene diferentes objetivos de negocio. Nos dimos cuenta o se identificó que una vez obtenido el modelo de contrato, nosotros podíamos darle a cada cláusula un peso diferente de acuerdo a los objetivos de negocio. Un ejemplo típico sería que si yo estoy haciendo un proyecto de mantenimiento, a lo mejor la duración o a lo mejor el tiempo de ejecución no es tan importante como si es de mantenimiento, a lo mejor la cláusula de seguridad de confidencialidad, ¿no? Y a eso le doy más peso, es decir, si yo detecto que en el contrato está bien redactado de acuerdo a mi información que yo tengo en el modelo de contrato y de acuerdo a mi objetivo de negocio, yo le doy un peso, una ponderación diferente a cada una de las cláusulas dentro de las categorías que se estructuraron, ¿sí? La diferencia en la evaluación es, aquí el 100% comparado a un contrato que me envía un proveedor al primer criterio basado en el modelo del contrato, es solo dividir el 100% entre el número de elementos. Todos reciben el mismo porcentaje, y si registro que lo contiene, pues voy chequeando, ¿no? Voy verificando, y al final obtengo un 90, un 80, un 100%, ¿sí? Que viene de la especificación de esta estructura de una categoría, y una categoría tiene cláusulas, y las cláusulas tienen diferentes componentes, ¿sí? En el 2 lo que hacemos es que la estructura del contrato, como ya lo mencionamos, tiene una categoría de 1 a 7, y cada categoría agrupa cláusulas y cada cláusula agrupa a componentes, que los componentes son información más interna que debe contener el contrato. En está basado en los objetivos de negocio, es donde hacemos las ponderaciones. Tal vez yo le doy a la categoría 1 de duración o de seguridad diferente peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la de duración es más importante para mi objetivo de negocio en el establecimiento de ese contrato, ¿sí?
Una vez que establecimos estos dos, pues bueno, a obtener los resultados o los valores, establecimos pues una escala de valores, ¿no? Para decir si está completamente cubierto, medianamente cubierto o no se cubre. Muy bien. También cuando establecimos esto, hicimos una primera versión de una herramienta, esta fue realizada en Excel con macros y estas cosas. Tratamos de automatizar estos tres principios de la ingeniería del contrato, en el cual reestructuramos el modelo de contrato dentro de esta herramienta en su primera versión. Registrábamos la información y, bueno, para empezar a utilizar esta información, nosotros lo que hacemos es verificar de manera manual frente al modelo de contrato, dependiendo del objetivo de negocio, dependiendo de los criterios de evaluación. Identificamos, detectamos y empezamos a registrar nuestra información. Tenemos una primera parte donde hacemos el primer criterio basado en el modelo de contrato o en el objetivo de negocio, donde se pondera. Una vez obtenido esto, nosotros tenemos escalas, ¿sí? Para que de manera gráfica sea más visible y sea fácil la toma de decisión si podemos aceptar o rechazar un contrato de un proveedor. Muy bien. Una vez que establecimos esto, le voy a presentar que mediante el modelo de contrato y el método de evaluación se llevaron a cabo el análisis de contratos, tanto de una pequeña, de una mediana y una grande. La compañía relacionada al contrato 1 tiene más de 20 años de experiencia en el mercado para computadoras y telecomunicaciones. La compañía relacionada al contrato 2 y 4 es una firma de consultoría multinacional que ofrece a sus clientes soluciones de negocio cubriendo todos los aspectos de la cadena de valor, desde la estrategia de negocio hasta la implementación de sus sistemas. Y finalmente, la compañía relacionada al contrato 3 es una compañía pequeña que desarrolla proyectos de software, entre ellas aplicaciones web para celulares y sistemas Windows, además de que provee soporte. Se analizaron estos cuatro contratos de estas diferentes compañías en su tamaño y se obtuvieron estos resultados. No sé si se observa bien, bueno, les puse aquí el resumen. Lo que nos dimos cuenta que tanto en pequeñas, medianas y grandes tienen carencias en todos sus contratos. De hecho, en alguna de ellas fue confirmada porque después también hubo un pleito legal, un litigio legal entre ellas, porque lo que no estaba firmado, uno le exigía y el otro decía no lo firmé, se llegó a eso. Dentro de las cláusulas que más se detectaron, en las cuales hay carencias, son las cláusulas relacionadas a condiciones de terminación. Esto nos decían porque muchas veces son en la mesa y que somos amigos o colegas y me fío de ti o establecemos una relación, pero cuando empiezan los problemas, si no está firmado, otra vez el mismo problema. Relacionadas a la transición del producto, la reversibilidad, si hay alguna incidencia con la instalación o cosas por el estilo del producto que me estás proveyendo, la renegociación, es decir, si, bueno, no tenemos condiciones de terminación, pero bueno, vamos a renegociar, ¿no? Como buenos caballeros, a lo mejor, pero tampoco lo hay, está establecido. Derechos de auditoría, o sea, yo como cliente tengo el derecho de irte a ver cómo va mi proyecto y establecer todo eso. Incentivos, si te estoy diciendo que lo termino en un año y te lo entregué en 8, pues ¿qué pasa, no? Mecanismos de resolución de conflictos, que también eso se da mucho y más en outsourcing por la distribución geográfica, que ya sea dentro de tu misma zona geográfica o diferente, y planes de comunicación, muy obviamente en estos entornos. Este caso de estudio, estas empresas, una es multinacional, otras mediana y otras pequeña, unas son latinoamericanas, otras son españolas. Todo este consenso y este análisis, por medio de los tres aspectos de la ingeniería del contrato, nos confirmaron lo evidente, ¿no? Nos confirmaron la definición pobre de las cláusulas, tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas, los problemas futuros que pueden tener este tipo de contratos porque se detectan cuáles son las cláusulas más carentes, la carencia de información en cada contenido de los contratos, carencias de estructuras, la falta de información para hacer una toma de decisión para la selección de proveedores,
y la eficacia del modelo de contrato. Este punto, con este estudio, con este análisis, se demuestra la eficacia de estos tres aspectos que se establecieron en la ingeniería del contrato. Y por último, cabe mencionar que concluimos que estos tres puntos y este concepto nuevo en este contexto de la mejora del proceso software en entornos outsourcing permite minimizar las causas de fracaso entre el cliente y el proveedor causadas por una mala definición de contratos. Además, que asegura que las expectativas de ambas partes sean logradas. Les quería también comentar de manera general que los trabajos en los cuales ahora mismo estamos trabajando, una de las carencias que tiene la ingeniería del software son las herramientas tecnológicas, software. Y un salto que estamos dando también es la gestión del conocimiento, el manejo de ontologías para inferir casos o resolución a casos. Entonces, lo que estamos haciendo es si establecemos un modelo de contrato el cual maneja información, podemos establecer patrones en los cuales infiera qué tipo de contrato te conviene más en cierto proyecto. Para esto estamos incursionando todo este modelo de contrato por medio de un modelo ontológico, ¿sí? El cual permita registrar información y por medio de reglas que manejan las propias ontologías me permite inferir el conocimiento. Es decir, si tengo un proyecto X en el cual establecí un contrato y fue cubierto al 90% y me llega un contrato con una modificación similar pero con una modificación mínima, la ontología o la gestión del conocimiento me permite inferir si el contrato anterior con otras cláusulas adheridas son ideales para ese tipo de proyectos. También estamos trabajando ya específicamente aquí en la localidad, detectando qué tipos de proyectos son llevados a cabo en esta región con otras empresas desfocalizadas de esta área. Por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta. Antes que nada, ¿dónde podemos conseguir la publicación? El artículo suena muy interesante. Sí, estamos en CIMAR, están las puertas abiertas para todas, desde alumnos hasta empresas particulares, como lo dije inicialmente. Toda la información está publicada, inclusive a lo mejor nosotros como investigadores tenemos acceso a bases de datos científicas como la AAA, ACM, y aparte son nuestros artículos, los podemos dar sin ninguna molestia. Okay. También, perdón por añadir alguna cosa más, también, como ya lo vieron, CIMAT trabaja con proyectos de vinculación con empresas y podemos también establecer esto. Ok, esa es la primera pregunta. La otra, evidentemente una parte muy importante es la definición de los requerimientos. De hecho, lo tienen bien identificado que es una de las causas del fracaso. Podemos tener un buen contrato, pero ese contrato va a depender de requerimientos. ¿Están pensando también algo similar en ese sentido? Sí, de hecho, dentro de la información que establece el contrato se manejan especificaciones de información basadas en requerimientos, por lo que es el famoso paquete de solicitación, el cual te establece los principales requerimientos para un proyecto de este tipo. Y ya por último, sí. En ITIL me parece que hay una propuesta que se llama Service Level Agreement, sí, y se puede apoyar con el Operating Level Agreement. Exacto. Que puede ser útil precisamente en la definición de esos requerimientos. Sí, de hecho, algo que estamos incursionando, lo que les mencionaba, en la actualidad ya no nos podemos casar con un solo modelo. Este modelo también está siendo actualmente enriquecido con otros modelos, por ejemplo el ITIL versión 3, ¿no? Lo que tenemos que entender es que una cosa es el contrato, otra cosa es el nivel de acuerdo de servicio y el nivel operacional. Son dos cosas diferentes que son como anexos al contrato, ¿sí? Pero que muchas veces si no especificamos eso, el contrato como primer punto de partida, no digo que sea el mecanismo clave, es un mecanismo muy importante de definir un buen contrato. No es la formalidad, es la formalización Exactamente. de una relación. Muchas gracias.